amigos, bienvenidos. Este es el podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Yo soy Rafael Miranda, les doy la bienvenida a nuestro podcast y en el primer cojín tenemos a Carlos Chip, 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 Barba. Qué frases escoges, buenísima en esta ocasión. Sin embargo, no le quita lo malo a la película que acabamos de ver, ¿eh? Fue verdaderamente pésima película. Bueno, no. En el segundo cojín de nuestro podcast tenemos a Ani, definitivamente tengo cáncer. Miranda. Bueno, no, hoy estoy con Carlos completamente. Qué trago tan amargo. Tuve que hacer varias cosas como para poder hacer que ese trago pasara más rápido, porque qué sufrimiento. Bueno, y en el tercer cojín del diván tenemos hoy a Olga Echavarría. Eso es difícil imitar esa risa, ¿verdad? Sí. Es difícil imitar la risita del protagonista de esta película que siempre, durante toda la película nos deleitó con esa melodiosa risa. Característico. Yo quería renunciar al podcast porque no quería ver esta película, le saqué el cuerpo todo lo que pude, pero pasé ese trago amargo y soy tan masoquista que lo disfruté. Eso es una nueva definición de masoquismo, clarísima. Sí, masoquismo extremo. Sí. Y bueno, contémosle a la gente de qué película estamos hablando. Se trata de la película The Room, escrita, producida, financiada, protagonizada por Tommy Wiseau. Todavía no sabemos bien cuál es el apellido. ¿Cómo se pronuncia? Sí, y supuestamente es la historia de Johnny, un ejecutivo bancario muy exitoso que vive calmadamente en una casa de San Francisco con su prometida Lisa. No sé qué tan calmada podemos decir que la casa era cuando entra todo el mundo todo el tiempo a esa casa sin respetar intimidad, nada. Empezando que la suegra se lo pregunta. Sí. La suegra dice, ¿y cuántas personas entraron a esta casa? Ese detalle me encantó, que es, ella fue el Ryan Reynolds de esta película, como en dos escenas, gritando como, hey, pero ¿qué es esta trama tan tonta? Sí. Y entonces... Pero un detalle, nos faltó presentar precisamente a Quiero ver cómo lo hacen Rafa Miranda. Claro. Muy bien, Carlos. Un abrazo para todos. Es un placer estar acá otra vez, aquí en estos cojines del diván. Y muy contento con la broma cruel de habernos puesto a ver esta película. Es una película conocida en todo el mundo como una de las, sino la peor película que se ha hecho en toda la historia. Ha sido tan famosa en ese sentido que ha ganado una notoriedad increíble en todo el mundo. Se ha convertido en película de culto y sigue siendo hoy una película que se sigue presentando en teatros, ya tiene pues como todo un ritual alrededor de esta película. Y entonces, terminando la sinopsis, nos dice IMDb que un día Lisa, la novia, la prometida de Johnny, poniendo a un lado todos sus escrúpulos, seduce al mejor amigo de Johnny, que se llama Mark, y de ese momento en adelante nada será lo mismo otra vez. Y yo agregaría, nada será lo mismo para las personas que vieron la película porque no tienen forma de recuperar esa hora y 39 minutos que se sintieron como 3 horas. No, y sobre todo para quienes la vieron más de una vez. ¿Alguien por aquí la ha visto más de una vez? Oh, por favor. No, yo no. Eres mi héroe, Rafael. Sí, yo la vi 3 veces. 3 veces. Es Dios mi mío. tercera. Yo tengo una teoría de que Rafa la vio por el lado porno. No. Lo que pasa es que todavía Hay ¿será que tener no? una mente muy retorcida para hacer eso, Carlos. Y un fetiche con Mira, Rafa, mira, vele la cara así de yo no mato una mosca, mira. Cara de pervertido le estás viendo, entonces. Pero tendría uno que tener como un fetiche con no sé, pues El voyerismo. el ombligo, pues porque realmente las escenas de sexo al parecer Johnny buscaba era el ombligo y no ningún otro canal bueno. Entonces, el cuento es que en esta película pues tenemos a Tommy La Wiseau. palabra canal quedó genial ahí. Cierto, no, queda y sobre todo con el efecto de metáfora ahí de no dijimos, pero obviamente quedó clarísimo. Sí. No encontró el canal que... Sí, no lo encontró, pero es que es muy famosa, o sea, hay un libro en el que pudimos entender un montón de cosas de lo que pasó en esta película, que lo escribió Greg Sestero, que fue el actor que interpretó en esta película a Mark, al mejor amigo de Johnny. Él escribió el libro que se llamó El artista del desastre, The Disaster Artist, que fue el origen de la película con James Franco,
con el mismo nombre, The Disaster Artist. Es así muy buena. Sí, excelente película. Si uno se va a ver The Room es porque se va a ver The Disaster Artist, porque esa es O una película viceversa. muy Cabe divertida. señalar que fueron hechas por la misma casa productora. ¿En serio? Sí, sí, aparece por ahí en el IMDb. Yo busqué, oye, ¿quién es la casa productora? Y pues resulta que esta casa productora, TPW o algo así, solamente tiene 2 películas, The Disaster Artist y justamente esta de The Room. Entonces, evidentemente fue debut y fracaso y despedida, ¿no? Con estas 2 películas tuvieron más que suficiente. Pero les cuento, o sea, las críticas de esta película, digamos que la calificación que le dan en IMDb, se la da la comunidad completa, es de 3,7 sobre 10, Ay, ¿cierto? por favor, es demasiado. Sí, Fueron yo muy pienso lo generosos. mismo. Fue Esta muy generoso. película me hizo recordar esos restaurantes malísimos. Ah, no, son hoteles, que se llama Hotel Sin Estrellas, porque es muy malo. Esta sería una película sin estrellas, Sí. porque realmente, como decíamos, es inclasificable. Como comedia es mala, como película de romance es mala, como misterio es mala, es que no encaja en ninguna categoría porque es todas y es ninguna, o sea, es pésima. Sí, Y lo que me da más risa, bueno, ahorita que Carlos mencionaba lo de las escenas de sexo, hay unas escenas de sexo muy prolongadas, muy desagradables, muy incómodas. Yo no había visto Nada nunca gente, eróticas. o sea, yo siempre he sabido que las escenas de sexo para los artistas, pues para los actores, tienen que ser terribles. Pues no me imagino si uno se da un besito con el esposo por ahí en la calle y de pronto siente, ahí me están viendo y se cohíbe un poquito, pues no me quiero imaginar toda una escena pues de sexo con camarógrafos, con los de utileros, las luces. Tiene que ser muy incómodo. Pero estas personas en esta película, como eran tan malos actores, no disimulaban la incomodidad que sentían. Bueno, les Entonces, pagaron. Ya con eso. eran Bueno, sí, unas sí. caricias por allá, sí, pues súper mecánicas, eran por allá en una escalera, pues como cayéndose de la escalera y sin saber de dónde agarrarse, eran en el rostro, se les veía la incomodidad que tenían, en fin, las escenas de sexo más incómodas y más desagradables que yo he podido ver, Yo les terribles. quiero contar algo al respecto de esas escenas de sexo muy particular, que es algo que contaron los actores, que contó Greg Sestero, y es que, primero que todo, en la edición final de la película, porque hay un editor supuestamente aquí que yo pienso que no hizo bien su trabajo porque había que cortar más o menos media hora de película y o aún así más. hubiera sido demasiado, pero Y tal vez lo intentó, sí, pero no probablemente. olvidemos que ahí había un A lo mejor lo director. hizo. Sí, no, es que... Ahí había un director que no permitía que le tocaran su guión y que le tocaran ciertas escenas que por alguna mm, razón, no sabemos por qué, para él eran importantes. Pues sí. nosotros no le vemos sentido a nada en la película, pero para él era su Su pieza de obra de arte. arte. Sí, o sea, Tommy Wiseau, y él se encargó de despedir al equipo entero de producción 2 veces. Él contrataba a un director, pero el director, él no lo dejaba hacer su trabajo. Hay muchas cosas muy graciosas con las escenas de sexo, por ejemplo. Si uno mira, y no hay que prestar mucha atención, si uno mira las escenas, están recicladas. Vuelve a utilizar la misma escena de sexo en una escena posterior de la película, entonces sencillamente toma las mismas tomas en momentos que no utilizó en la primera y los pone en la segunda. Juliette Daniels, la actriz que hizo de Lisa, le pareció muy molesto porque había tomas que pues ella decía es que en todas las películas cuando hay alguna escena de sexo, los editores buscan las tomas en las que mejor se ven los actores. Ella decía, aquí lo utilizaron absolutamente todo. Las escenas de sexo eran largas, incómodas, mal editadas, mal actuadas. Y por ejemplo, esa escena en la que Tommy aparece como buscando tener sexo con el ombligo de Lisa, al parecer es explicado porque él había trabajado mucho en sus glúteos y quería asegurarse que estuvieran en la película. Entonces el ángulo este tan incómodo era porque él quería que sus nalgas Que se viera. estuvieran bien visibles en esa escena. Sí, se nota Pero mucho que era como la intención. a mí me dio mucha risa eso. Es muy evidente que el tipo se cree un Sí. Adonis. Él se cree que es, o sea, realmente el tipo es feo. Pues pues, perdón, considero que tengo buen gusto. Sí, no, pues linda no es. Ese tipo es muy A feo. mí, ¿sabes qué me pasó, Lita? Este cuate me recordó precisamente, recordaron la película de Avengers,
con la escena de cuernitos, justamente, ¿no? Loki que sale con las greñas así. Bueno, a este cuate le queda ad hoc el apodo de cuernitos. Y el personaje sí, visualmente es idéntico. Pero qué tipo de Pero también. también Entonces el tipo está innecesariamente sin camisa, el tipo Sí, está todo el sí, tiempo sí. con su pelo. O sea, yo viendo la película, yo decía, bueno, yo tengo pelo largo y no me lo tomo, no me lo toco la mitad de las veces que este tipo. O sea, el tipo es con su pelo y su pelo y su pelo y se vuelve hasta cansón. O sea, lo último estás ya borracho de verlo cómo se soba el pelo y él es muy exhibicionista, él se quiere exhibir lo bonito que es, siendo pues realmente tan feo. Pues a mí me parece que es un hombre muy feo. Es que Inclusive para ponerse los cuernos. en The Disaster Artist, él lo muestran en un casting donde el director le dice, ¿sabes una cosa? Tú serías un maravilloso villano. Y él se enoja, como así que un villano yo, o sea, él fue a hacer papel pero de galán. Sí. Y el director de casting le dice, pero es que te estoy dando un shortcut, ¿cierto? Te estoy dando una clave para que le puedas sacar provecho a tu físico. Y el tipo se enoja y sale furioso, porque él realmente se cree que es tan lindo que como así que un villano. Él quiere ser el protagonista, o eso era por lo que él iba en Hollywood, por un protagónico como el super galán. Entonces eso lo hace también más gracioso. Tal, como Pedro el Escamoso aquí en Colombia, que es cierto, sería más o menos este man pues en su medio, él se sentía muy lindo, sí, pero sí. feísimo, y las escenas, por lo tanto, feísimas. No sabía lo que dijiste, Rafa, y me parece pues absolutamente patético. O sea, es una cosa que le da a uno hasta un poquito de tristeza, ¿no? Que un tipo Mm, esté desesperado por mostrar sus nalgas y entonces prefiera arruinar completamente una escena solamente para que se le vean. sí. Lo que pasa es que aquí valdría mucho la pena, más adelante que entremos al análisis como desde la psicología, valdría mucho la pena Ah, mirar claro. ese análisis, no tanto de Johnny, el análisis de Tommy Wiseau, porque fíjense, hay una cosa que cuenta Greg Sestero, que es el Mark, él cuenta que este Tommy Wiseau tenía la intención de que esta película contuviera una escena donde se revelaba que Johnny era un vampiro. Y era por la fascinación que Tommy Wiseau tenía por los vampiros. Y él decía que al parecer él quería que en alguna escena él saliera volando en su carro Ay, por favor. para mostrar que era un vampiro. Y todos los de la producción Se se negaron. negaron, dijeron, no, no vamos a hacer eso. Él quería, sí, salir volando por la línea, como por el cielo de San Francisco. Y finalmente, la forma como lo convencieron es que le dijeron que no había ninguna forma práctica de lograr ese efecto con el presupuesto que tenía la producción. Fue la única forma en que pudieron convencerlo de no hacer esa escena. Definitivamente nos tienes que contar, Rafa, cuál es el problema mental que tiene. Si lograste sacar un diagnóstico, La porque persona, no solo el definitivamente actor. Sí, ¿Qué no rollo que sé. tiene Tommy Wiseau? Es muy interesante el personaje. Pero los invito entonces que vayamos a la sección de Olga, narrativas y lenguajes. ay, por favor. Bueno, yo siempre he pensado que, bueno, esto tampoco es original lo que yo voy a decir porque se ha dicho mucho. Los temas en la literatura, en la narrativa, en el cine, pues están súper agotados. Yo pienso que son más bien pocos. Y de hecho, esos pocos son los temas más importantes para el ser humano, ¿cierto? Y este tema del adulterio, de la infidelidad, de la traición, pues está muy retratado en muchas obras. La manera de contar esas historias es lo que las hace interesantes. En este caso, la manera de contar la historia de la infidelidad de Lisa es absolutamente desastrosa. O sea, yo no sabría ni por dónde agarrar eso. Cuando hablamos de Red Notice, yo dije, bueno, esto es un lugar común construido de lugares comunes. Si fuera un libro, sería llovía cántaros, la noche era oscura, había un silencio sepulcral y todos los lugares comunes. Pero esta ni siquiera eso. O sea, esta es como un Era como una galimatías. lluvia oscura sepulcral. Algo así. Sí, o sea, esto sería una cosa errática, una cosa que uno no sabe para dónde va y precisamente por eso yo de alguna manera hasta cierto punto la disfruté en el sentido de que yo estaba muy intrigada eso para dónde iba. O sea, cómo se van a desarrollar esos personajes tan malos en esa trama tan mala
Y con esa narrativa, con esa manera de contar la historia tan mala. O sea, todas las equivocaciones que uno puede cometer narrando una historia se cometieron allí. Escenas innecesarias, personajes mal construidos, tramas o asuntos que quedan en el aire, como el cáncer de la señora. Eh, Las drogas de Denny. las drogas, cosas absurdas como uno irse a una casa ajena a tener sexo, específicamente ahora que Rafa decía que era una casa muy respetada y de lo irrespetada que era, ¿cierto? La gente llegaba como a un motel Sí, completamente. Y todo el a mundo abría la tener, puerta. a tener sexo allí. Nosotros cuando éramos adolescentes llamábamos eso la casa del pueblo. A donde se iban a hacer sus cosas. Pues la casa como donde llegaban todos. O sea, el Ah, grupo de 40 amigos, todos llegaban a esa casa, que era la casa del pueblo. bueno, y en el caso de mi familia, mi mamá, ella es de un pueblo, mi mamá es de Jericó, Antioquia, y a la casa de mi mamá en un tiempo le decían la embajada de Jericó porque se mantenía llena de jericuanos. Eh, entonces era más o menos como la casa de Johnny, pero pues que yo sepa, nadie tuvo sexo ahí. El asunto es Tú que sepas. Que tú sepas, Olga. está muy mal, bueno, de los invitados. Ah, bueno, bueno. Que tú Eh, sepas. el caso es que la manera de narrar esta historia a mí me recordó mucho a, bueno, sería como una telenovela de bajo presupuesto. La música era de telenovela. Esas Rebajo. canciones, yo no sé si era por el ambiente tan feo y la escena tan horrorosa que se estaba desarrollando, porque hubo unas canciones que las pusieron todas. Yo creo que Johnny, bueno, Tommy quería que la canción sonara toda y tal vez por eso prolongó la escena y dejó que pusieran todas esas tomas espantosas de las escenas de sexo porque él quería que sonara toda la canción. Entonces uno se escuchaba todo el disco y eran canciones que yo no sé si son tan malas o es por estar en esa película que se oyen tan horribles. La música era de telenovela, el chan, 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 que se quedan mirándose, ¿cierto? Eh, Pésima. O sea, la manera de contar la historia, una historia pues realmente que no reviste mayor interés, la narrativa, los lenguajes usados fueron pésimos, un mal uso de los recursos, porque yo he visto películas con muy bajo presupuesto, muy bien realizadas. Hay una amiga mía que es actriz y participó en un corto porque la plata no daba para más, tuvieron que hacer un corto que se llamaba El miedo y la gallina, buenísimo. Y el presupuesto era muy bajo. Entonces, una cosa bien hecha, bien contada, se puede hacer con un presupuesto bajo. Esto parecía una telenovela muy mala, porque hasta las telenovelas a veces son más interesantes que esta historia tan espantosa. Entonces, sí, eso es lo que yo tengo para decir. Narrativas y lenguajes en este caso es una cosa errática, es algo muy mal narrado desde todos los aspectos, desde el aspecto visual, porque no hay nada. Hay películas, y me acuerdo, alguna vez fui a un festival de cine y me fui a ver una película que casi no tenía diálogos, pero la parte visual era muy bonita. Era invierno y eran unas escenas de nieve hermosas. Entonces, bueno, uno decía, historia hay más bien poquita, era una historia también así cortitica. Pero la parte visual por lo menos era un deleite. Aquí no hay tal deleite. Sí, Son locaciones feas, Hay la son pantalla verde. sí, locaciones mal armadas, son actores y actrices más bien feos, porque a veces, pues uno, si a mí me ponen a Henry Cavill lavando de los dientes, eh, ¿cierto? Lo veo hasta que se pase Eh, la seda dental incluso. sí, y uno hasta aquí adelantábamos y poníamos la velocidad larga, pero yo creo que uno lo pone así en cámara cámara lenta. lenta, pero en este caso no hay nada en que deleitar la vista, los diálogos son pésimos. En fin, no hay La absolutamente actuación. nada, ningún recurso narrativo bien empleado. ¿Sabes una Ninguno. cosa, Olga, con respecto a la música? Hubo una cosa que a mí me llamó mucho la atención, me hizo reír mucho. Desde los créditos iniciales que ponen un piano súper dramático, que a ver, tanto la publicidad inicial de la película como los créditos la hacían ver como otra cosa. O sea, es como si fuera un drama, un suspenso. Entonces entra esta música con un piano y empiezan a entrar las cuerdas
pero las cuerdas están hechas por MIDI, puros instrumentos electrónicos. Sonaba como una organeta Casio por allá de los años 80. O sea, la parte de la música es un desastre también. Las tomas de San Francisco son todas tomas de archivo viejas, la resolución muy bajita. Entonces, lo que está diciendo Ani ahorita de la pantalla verde, están utilizando esas tomas de San Francisco cuando filmaron todo esto en Los Ángeles, todas esas tomas de San Francisco, y lo hicieron todo dentro del set. Entonces, o sea, a nivel visual esta película, a nivel sonoro, no sé si notaron, me imagino que sí, porque es una cosa muy notoria, es que todas las voces están grabadas en postproducción, Sí. muy mal grabadas, muy mal dobladas. Es un desastre pues lo que hacen aquí en términos de esa parte de postproducción para que se escuchen las voces. Entonces todas las voces se escuchan como si estuvieran en primer plano, em, y no cuadran con el movimiento de la boca en ningún momento de la Ajá, película. sí. Los Pero por exteriores son pésimos, eso podría ¿sí? ser un tema técnico, ¿no? No sé cómo estuvo en realidad, pero bueno, podría ser un tema que se resuelve técnicamente y es simplemente un desfase entre el video y el audio. No sé si eso es un tema esencial o a lo mejor está hasta hecho a propósito, porque también me cuestioné eso. O sea, está tan mal hecha que dices, a lo mejor hasta lo hicieron a propósito para hacerla todavía más mala. Creo que le estás dando demasiado crédito a Tommy Wiseau. No es tan inteligente el hombre. Sí, no Sí, creo. yo me reí mucho cuando leí, por ejemplo, que la gente cuando iba a verla le lanzaban cucharas. Y Sí. estuve, ¿pero por qué cucharas? Y es que resulta que durante toda la película hay cuadros de cucharas. Y cuando hicieron la entrevista, el director, nuestro super genio incomprendido Tommy Wiseau, decía que es que quería mostrar cómo Estados Unidos estaba sucumbiendo al capitalismo y cómo podía volver. Y cuando su amigo, o sea, Mark, lo que decía era que simplemente eran los que venían con defectos con los portarretratos, o sea, ni se preocuparon por tomar una fotografía para ponerla en los portarretratos. Yo no lo noté. O sea, hay gente muy detallista Sí, sí. o que la ha visto más de 3 Más de veces, 3. como Yo Rafael, tampoco lo había notado. porque yo no noté ninguna cuchara. O sea, si tú no lo dices, yo no caigo en cuenta que hubo cucharas por ahí. Sí, Pero los entonces, portarretratos de la Ahora el misma mesa sexo, al ¿no? lado del sofá. hay una cosa con respecto a esta película, es que se convirtió en película de culto para shows de medianoche, o sea, película que ponen en funciones de medianoche en un montón de teatros. El mismo Tommy Wiseau asiste a muchas de esas proyecciones de la película, y el manual que le entregan a la gente para ver la película en una parte dice, bueno, traiga cucharas de plástico, cucharas desechables para tirarle a la pantalla cada vez que aparezcan cucharas en pantalla. Y por otro Ah, lado, se tiran pelotas de fútbol americano, balones de fútbol americano, por las sillas del teatro. Le tiran palomitas a la pantalla. Entonces Tommy Wiseau, al principio estaba muy dolido porque la gente se hubiera reído tanto de su película, pero con el pasar del tiempo, cuando él empieza a ir a estas funciones de medianoche, ve que esta película sigue y sigue recaudando. Entonces él mismo alquila teatros para esas funciones de medianoche. Los teatros se llenan, a él lo tratan como una celebridad, recupera plata, porque él ha seguido durante todos estos años recuperando el dinero que invirtió en la película. Ya superó por mucho el recaudo que había hecho inicial, y la inversión que había hecho. Pero él dice ya que él hizo esta película todo el tiempo con la intención de que fuera así tan mala que era buena, pero nadie más en el elenco le cree. O sea, todo el mundo dice, no, 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 eso no es cierto. Yo me preguntaba, bueno, al principio en los créditos aparecían dos productores ejecutivos, y investigando un poco, pude notar primero que uno de los dos productores ejecutivos había muerto 2 años antes de la película. O sea, no Uh, tuvo nada que ver. Y el otro productor ejecutivo salió después a decir que borraran su nombre, que él nunca tuvo nada que ver con esa película. No Entonces, autorizado. ¿Y por qué razón poner uno a alguien que ya se murió? es Ahí sí, la intención era tener personas distintas en los créditos, que no solamente apareciera el Sobre los nombre de muertos, él. las coronas. ah, no. O sea, que porque apareciera si que no había hubiera más gente. sido él en casi todo, Exactamente. Y eso sí al lo hubiera principio. hecho parecer una película de porno. Porque lo demás no, lo demás no. Ay, es espantosa. Es, Sí, es una de las, realmente es la peor película que yo he visto. Y he visto unas muy malas. Sí, sí. también. También de reírse. Pero hay Pero películas que son esta, tan malas, o sea, de este nivel, pero que uno ni siquiera es capaz de reírse con ellas. Hay Ujú. una sí, película, una Me película pasó por con ahí esta. que se llama Retrograde. Esa película
yo creo que ni con la intención de burlarse es uno capaz de divertirse ni un rato, ni un poquitico con esa película. Es una película con Dolph Lundgren, es supuestamente una película postapocalíptica, pero es un desastre de principio a fin. Para mí es peor esa que The Room, porque con The Room uno por lo menos la puede ver de manera irónica, uno se puede reír. No, yo no pude. Ajá. Sí, Yo fue me como río lo que de me todo. pasó a mí. No. A mí me dio risa y yo la disfruté porque yo decía, vamos a ver esto cómo es, o sea, ¿qué va a pasar? Como yo ya había visto algunas escenas, vamos a ver cuándo es que sale tal escena. Cuando la escena Mm, aparecía, a mí me daba mucha risa. Cuando la señora dijo que tenía cáncer, yo me pude haber reído sí, porque es que ella lo dice de una manera tomándose el tinto, o sea, lo dice como, viste, como está haciendo de calor. sí. Puede que Sí, tenga no, a mí, cáncer. Y la pero hija a no mí le lo que, presta a nada de mí, Y la atención. hija, sí, ah, sí, No, no, a mí vas a no, lo pero estar que yo ya bien. no quiero a Johnny. a mí Ay, no. lo que me impactaba de esta señora era la forma en que hablaba, porque cuando ella hablaba parecía como los cursos que nosotros como profesora le ponemos a los estudiantes cuando están aprendiendo inglés, que Pero es hablaba verdad, sí. despacio, pausadito, y con, digamos, I may have cancer. sí, Conversation what one. are you talking about? One. Así, tal cual. Listen and practice. Sí, algo así, sí, sí, Repeat sí. Sí, after me. así se No, escuchaba. a mí me hizo reír mucho el personaje de Denny. Denny para mí es un personaje que yo no ¿Te viste entiendo qué reflejado en él? ¿Qué se función. me hace? A ti que te gusta ver esas cosas. Ya te ventaneaste tú solito. Hi, Sí, o sea, Danny. no, pues no, no, El o hi, sea. Danny, Ah, para bueno, mí esa es era otra muy cosa. gracioso. Oh Hi lo repitieron unas 9 veces en Uf, la película. No, Y el pero Oh mucho, es que él Hey siempre como entraba saludo. así. El Oh Hey Hablando de como saludo y entradas Oh Hi. malas, cuando hablábamos de la entrada mala de The Rain Notice, aquí las entradas de Johnny son pésimas. Sí. En todas No, las pues de escenas. todos. Hi, Danny. Hey, A Danny. mí me Sí, hace de reír todos. mucho pensar que realmente yo las dos actuaciones que me parecieron más creíbles, y decía, bueno, es que en esta película, yo creo que cualquiera de estos actores en otra película se hubiera visto pésimo, pero hubo dos actuaciones que yo decía, en esta película, estos parecen que hubieran estado como filmando para otro director, para otra película, que fueron, por un lado, Mark. Sí, Mark era buen es actor. para mí el mejor actor como del elenco principal, pero hubo un solo actor que al parecer incluso en la producción se asustaron con él y fue el traficante de drogas, que llegó, hizo su escena con una intensidad, con una fuerza, que se asustaron todos y decían, uy, qué miedo este tipo. Y, Lo hizo muy bien. y Sí, estuvo sí, un sí, solo día tienes en la toda la razón. producción, un solo día en la producción, y filmó su escena en la primera toma. Ahora, Ah, ve. la toma de Johnny en el techo, que es esa toma tan famosa Cuando tira de... el agua. Sí, esa ujú. toma es famosísima y es la que todo el mundo se ríe, que es la de yo no le Yo me pegué, reí. I did not hit her, I did not, this is bullshit, I I did did not hit her. not. Oh, hi Mark. Oh, Esa escena, Hi, Mark. Después de que se supone que está diciendo algo tan dramático de que no le pegué, que yo no le sí, pegué. sí, Ah, I ¿qué did hay? ¿Yo no not. qué? Ah, ¿qué Sí. más? Y entonces esa escena al Es parecer ridículo. y la tuvieron que filmar, totalmente. según Greg Sestero, la filmaron 47 veces porque Johnny no era capaz de recordar sus líneas. Yo pensaba que eran más de 100. Cuando en The Disaster Artist muestran esa Sí, y entra y entra, y todos se saben ya todo y todos le dicen tal cosa, todos le repiten a coro porque todos ya se la saben de tanto claro. que él ha hecho y él no se la ha podido aprender. Y también me pareció pues terrible y pésima la escena donde este chico le cuenta que a una chica que le era infiel a su novio, el novio la golpeó y la mandó al hospital y Johnny se muere de la risa. Ay, qué historia, Mark. ¿Cierto? ¡Qué historia! Sí, Yo digo, pero ok. esa Sí. escena es Y horrible, también es famoso ese diálogo es horrible, o sea, y, todo lo que implica eso, ¿no? y todo el grupo de producción se quedó como, ¿pero de qué se está riendo? Y finalmente lo dejaron así, como porque Johnny, pues Tommy Wiseau dijo, sí, Exigió, sí, que esta escena quedó así es. perfecta, así era. Ay, por Dios. Entonces sí, o sea, él era un visionario, todavía no hemos podido entender qué fue lo que vio, pero él es un visionario, seguro Un genio en incomprendido. 500 años lo entenderemos. Pero entonces, ¿qué les parece si vamos a esa construcción de mundo que nos hizo Tommy Wiseau Ay, tan Ani, te interesante? compadezco. A ver, el mundo se limita a una habitación y que como dicen parece habitación de un motel porque todo el mundo entra y sale. Otra cosa que me pareció muy curioso es cuando cuentan por qué Denny es tan apegado a Johnny.
tiene mucho sentido, claro, obvio no. La parte en que dice que es que él se quedó sin sus papás y entonces Johnny le está pagando su matrícula para que pueda seguir estudiando, pero sobre todo es como la parte en que Johnny es no sé, es un mesías en su propio mundo. Entonces él es amigo de todo el mundo, pero nadie es capaz de decirle que la novia le es infiel para mantener, yo no sé, el misterio. Ah, y eso es otra cosa. Cuando él pone la cosa a grabar, es como, oh, ok, listo, va a por fin a darse cuenta que le está siendo infiel. Pero todo el mundo se olvida de esa grabadora hasta la última escena en la que simplemente escucha una conversación con Lisa y Mark diciéndole como, ay, no, deja ese tipo que ni siquiera me agrada. O sea, no sé, ahí hay como una pequeña discordancia, sí, Ve, con pequeña. la escena de la grabadora hay una cosa que a mí me pareció muy graciosa y es que no editaron para nada el proceso de preparar la grabadora. O sea, se tomaron todo el tiempo de mostrar cómo él cogía la grabadora, le buscaba unas baterías, encontraba un cassette. Ah, no, tenía un cassette ya en su bolsillo, quién sabe por qué, Ujú, cuando se ujú, le acaba ujú. de ocurrir la idea de grabar y lo muestran organizando, poniendo los cables. O sea, de nuevo, yo toda la película me preguntaba, ¿y dónde está el editor? ¿Por qué dejaron toda esta escena que nada le aporta a la película? O sea, listo, va a poner una Sí, grabadora, ok, póngala y ya, seguimos adelante. No, un sí. rato con la grabadora. Mi Otra escena teoría es que, que él exigió que dejaran eso. seguro. Es lo más seguro. Sí, puede ser. Otra cosa Y que, Annie tiene razón, si o sea, ese cassette es infinito, Mm. porque grabó días. él puso la No, yo creo grabadora que y trabaja nada pasaron más. Yo creo que trabaja nada más cuando está activo el teléfono. Sí, porque no existe un cassette infinito, evidentemente. pero ellos no Yo creo que hablaron más por teléfono. sí, No, es sí, sí. justamente cuando Dos Pues, o llamadas. La sea, ella en llamada el habla con el momento, de vecino. ella. bueno, sí, la llamada, sí, bueno, Entonces, por sí, eso tienes toda creo la que razón. es activado nada más por teléfono. Aunque de nuevo creo que le estamos dando demasiado crédito a Tommy Wiseau. Exacto. Sin duda. Sí, sí, o Lo otro sea, es, así es ay, como uno sí, lo hace que funcione, pero no sé qué tanto él lo haya pensado. nah, seguro No no. lo creo. Lo otro también es la escena en la terraza. Además de la pantalla verde que me ha parecido horrible, la entrada que se parece hecha como con papel de aluminio, como las películas de ciencia ficción de los 70 donde se veían las luces, ¡wi, wi, wi! La cosa está construida como con icopor. Más o menos así se ve la entrada a esa terraza. Pero no solo esa parte, sino cuando está conversando Mark con Peter, que nos lo cambian a mitad de película porque sí, y nunca nos dicen que tenemos un nuevo Peter que se hizo una reconstrucción corporal completa porque ni siquiera facial solamente fue. Yo Y pensaba que era otro tipo y No, ya. era en los créditos lo pusieron como otro personaje. De hecho, creo que lo llamaron Steven, pero en la bueno, película nunca nombraron pues al personaje como Sí, no yo sabemos cómo sí, se nunca llamaba. pensé que eran el mismo. y que Tommy le dijo como, pues tú eres Peter, pero otro. Y como, ok, ¿Sí? sí, Ahí algo lo así. dice. Ay, No, pero no en la película. Pues no en la película, sino en ah, la producción, le en la dijo eso. producción. Ah, bueno. Y bueno, esa parte en cuando el primer Peter está hablando con Mark, que le dice como, estás teniendo relaciones con Lisa, y que Mark primero le había pedido su opinión, luego se le enoja, luego hace como si lo fuera a tirar, luego se disculpa, luego le pregunta si está bien, y luego siguen hablando, y entonces Mark se enoja y se va. Esa Diciéndole quién parte, te pidió tu opinión. y él como, da, tú. Entonces sí, Es terrible. un hermoso mundo donde las reglas no existen. Mm. Eso es lo que tenemos ahí. Sí, ni la continuidad, ni la personalidad de los personajes. Mira, se puede también definir en una frase. Construcción de mundo, el mundo de Tommy. La mente de Tommy. Sí, pienso que ahí A funciona. ese lugar macabro y siniestro asistimos durante todos los minutos que Poco duró erótico, además. esa película. Porque Pero Sí, realmente es claro. su visión sí. de la mujer, de las relaciones, Ujú. de, De la vida. de la vida, Mm. Ujú. De la ¿cierto? amistad. Sí, una cosa terrible. O sea, como esa película La Célula, donde se metían a la mente de cada uno, del asesino, de la psicóloga. Así más o menos está esto, pero es terrible a lo que nos toca asistir. Ahorita que hables tú, Rafael, pues también esto está como conectado, ¿no? Yo, Sí, Construcción de mundo, el mundo de Tommy, ¿sí? yo creo que es ideal para pasar al mundo de Rafa, justamente, ¿no? Sí, ¿Qué nos sí, una sí. diría introducción perfecta a tu Freud? sección. ¿Qué nos diría Freud?
Exacto. Yo empezaría, sí, por decir primero que todo que para la sección de yo lo habría hecho mejor, yo tengo un detalle, uno, con el que esta película hubiera sido otra cosa muy distinta. O sea, una Tenemos sola, muchos, cambian, hay pero mucho cambia, que hay decir. una cosa, si cambio una, ya toda esta película es otra A experiencia muy Johnny. distinta, sería mucho mejor. Y no, es que si usted cambia a Johnny, igual tiene a Mike haciendo las caras que hacía cuando estaba teniendo sexo con Michelle, Me hacía reír mucho. sigue teniendo los balones de fútbol americano, o sea, sigue siendo ridícula. Hay una sola cosa que hay que cambiar y con eso todo sería muy distinto. Pero con respecto Pero a primero Freud. Sí, exactamente, ¿qué primero, nos ¿qué hubiera diría dicho Freud? Freud? Primero que todo, yo aquí en esta parte sí creo que hay que hablar más de Tommy Wiseau que de Johnny. O sea, Tommy Wiseau creó un personaje en Johnny Una historia. que él se veía primero reflejado, él escribió un personaje para sí mismo con la visión que tenía de sí mismo. Este era un tipo que tenía un claro concepto pues de grandeza en sí mismo. Él consideraba que él era el próximo James Dean, porque así lo veía, Un él era un genio. gran fanático de James Dean y él consideraba que bueno, como la gente no le quería dar papeles en Hollywood, ellos no estaban viendo la grandeza que había en él, entonces él decidió escribir un gran drama así del tipo de Tennessee Williams para él mismo. Entonces escribe un personaje que todo el mundo se encarga en la película, todos dicen lo maravilloso que es Johnny, lo sensible que es Johnny. A Lisa todo el tiempo, a Lisa nadie la escucha, ella se pasa la película entera diciendo que no ama a Johnny y la mamá le dice pues que se aguante, que los matrimonios no tienen por qué ser por amor. Tengo cáncer y bueno, no importa. Tema del cáncer nunca vuelve, que obviamente desde la psicología, pues, o sea, una amenaza de muerte como el cáncer nunca te deja como tan tranquilo, pues, o sea, Sí. sí, Indiferente, no, no. Ay, más de bien. hecho, cuando ella dijo que se veía cansada, yo, uy, van a mencionar lo Sí, del cáncer. Es que no, que ni siquiera sabes por qué estoy así, no pude dormir bien. ajá, no, oportunidad perdida, no. Pero esta es una película que a mí me parece que habla mucho de la misoginia de Tommy Wiseau. Este es una película en la que la mujer es una villana, la mujer cambia de opinión todo el tiempo y Lisa, él le da unas líneas para que suene como una villana insensible. Las otras mujeres que hay en Una este arpía. mundo, sí, las Una otras mujeres arpía. aquí están desexualizadas para poder ser más fans de Johnny. Incluso la mujer que aparece en la tienda vendiéndole las flores a Johnny le dice, eres mi cliente favorito, de la nada. Es un personaje que en ese sentido a mí me parece que es altísimamente desafortunado. Pues me Y parece después de que no es, reconocerlo. sí, no lo reconoció después de que lo estaba viendo y al final le dice, eres mi cliente favorito. Em, hay un montón de cosas aquí que en esta película me parece que él se sale del personaje, se sale de todo lo que está haciendo. Pues no, es que yo creo que él nunca entra en el personaje, porque finalmente Johnny es Tommy. Pues, o sea, él está tratando de actuar como sí mismo y la forma como se ve. Y En todos forma los autobiográfica. y a mí lo que me parece que más remarca el tema de la misoginia, porque el personaje de Lisa es un personaje que es completamente aborrecible, es su visión de una mujer infiel, que las mujeres engañan, entonces sí, me parece que hay una Infiel, misoginia miedosísima, insensible. a la que no le importa a él, que no le importan los sentimientos, no le importa la estabilidad, ella solamente quiere ser libre y hacer lo que le dé la gana. Hace unos berrinches de niña de 10 años. Entonces, Y él quiere mostrarse como muy atento, muy así. enamorado, llevando flores. Todo el Y tiempo ella, pasa comprando y ella lo flores. corrompe. Él dice, no, yo no bebo. Y ella le mete Ah, licor y él sí. como, ja. Y después de que le hizo tomar licor, sale a decir que él la golpeó. Entonces, todas las mujeres son mentirosas, las mujeres inventan cosas. Y, y sí, o sea, me parece que la forma como él construye todo su personaje y el arco que arma para Lisa y para Mark al final, que Mark al final, después de que le dice a Lisa por teléfono, no, yo, ya no me cae bien Johnny, que además de eso es una conversación completamente adolescente, Uf, ni siquiera adolescente, yo diría de niño de 8 años, De de 10 niños. años, ya no me cae bien, es que las peleas. Benny estamos juntos, las peleas por lo que pelean, y para mí, a mí lo que más me hizo reír realmente fue el chip, 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 que empiezan a Sí. decirse gallina, ¿Qué cobarde, gallina? con eso, Sí, sí, sí. eso
eso para mí es de lo más gracioso porque un adulto serio, profesional, pues no sé, o sea, es posible que uno sí lo haga, pero la forma como, Pero no como lo tan en hacen en esta serio. película En Es ridícula. es muy sí, es ridícula. ridículo. Escenas que arrancan de una parte no tienen por qué llegar a otra y tampoco tienen por qué volverse. La escena en la que ellos se ponen el traje con el que van a estar en el matrimonio, que por qué salen ellos con ese traje, ni idea, y peor salen a jugar con el balón, por qué salen a jugar con el balón, y después la caída de Peter, por qué se cae Peter si no se tropezó, por qué eso lo deja tan mal, no, es un montón de inconsistencias. O sea, aquí yo lo que pienso es que no hay una construcción psicológica de ninguno de los personajes que le dé ningún fondo, ninguna credibilidad a lo que está pasando. Denny me parece que es un personaje desastroso, que no supieron qué querían hacer con él. Denny al principio, la primera toma de Denny es aberrante. Él es un muchacho de unos 16, 17 años. El actor tendrá por ahí 19, 20. Y se les mete al cuarto de ellos, a la cama, donde claramente le habían dado toda la indicación de que ellos estaban buscando un rato como de sexo. En modo privado, Y ¿no? él igual se les metió allá, ya más adelante que él le confiesa a Johnny que está enamorado de Lisa y después Johnny mostrarse otra vez tan comprensivo, no, es que lo que tenemos que hacer es amarnos más. Si todos nos amáramos más, el mundo sería un lugar más bonito. Entonces, además de eso, Él es un santo. está aspirando a ser Ujú. muy profundo, a ser, sí, o Sí. sea, él quiere verse como un santo durante toda la película. San John Lennon. Sí, me preocupé mucho en Escribimos las escenas en a la los primera toques. escena de sexo, que también es la segunda, porque todo eso es material reciclado, con las velas y los velos. O sea, a ver, Ah, ellos sí, encendieron, no sé a qué horas, encendieron 800 velas y estaba sí. una cama rodeada de velos. Yo dije, esto aquí va a haber un incendio en cualquier momento, es cuestión de Ay, y la tiempo. fuente. La A fuente. mí me La daba mucha fuente de agua risa. que aparecía de la nada y mostraban otro ángulo y no había agua por ninguna parte. Pero caía agua en una de las tomas. Sí. Yo pensé que era un error de la baja calidad de la película, pero no, entonces ya veo que no. Pues yo No, 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 sí, tampoco noté que hubiera una yo fuente. no creo que haya nada intencionado sí. en esta película. Yo no le doy tanto crédito a Tommy Wiseau. Yo de Pero verdad, yo no sé por qué, pues puede que en la mente extraña de Tommy, cada vez que hay una cosa romántica, tiene que haber velas, porque me dio mucha Rojas. ah, risa que cuando estaban hablando por teléfono, el Mark, tenía unas velas ahí encendidas. Entonces estaban hablando que no, que mi mejor amigo, y ella sí, pero es que yo te amo es a ti, no sé qué, y las velitas allá. Y como una intención muy clara de que las velitas se vieran ahí, como, ay, sí. tan romántico este momento. Pero realmente, eh, o sea, se ve es absurdo, porque voy a estar yo en mi casa tranquilamente descansando un rato con un poco de velas ahí prendidas. O sea, en ese caso sí no tenía ningún sentido lo de las velas. Mm. Ni en ninguno En tampoco. ninguno, pues es que eran demasiado, o sea, cosas, había una recarga, ¿no? De ciertos Elementos. elementos, Sí. La Sí, mejor era la cascada invisible. pero sí. la cascada Que yo no era la noté. como un vidrio en la pared, un vidrio por el que corría agua. Es un tipo de, como lo llaman un espejo de agua, creo que Ajá. es el Pero el nombre. espejo de agua es solo con agua, pero más o menos Ah, era ok. eso. Entonces un vidrio que le cae agua en una parte de la escena para mostrar los glúteos de Johnny. Mm. Entonces, en ese ángulo hay momentos en que cae agua como si fuera, como si hubiera una pared con un vidrio transparente donde hubiera agua, pero cuando lo mostraban al otro lado no había ni vidrio ni agua por ninguna parte. Mm. Ahora, Yo creo que yo no caché eso porque Yo eran tan tampoco. malas las escenas que medio le daba a adelantar de tan mala Sí, que está. lo mismo me pasó a mí. Yo Sí, la no, Eso no. puse a fue, adelantar en todas las escenas porque no las soporté. yo la vi eso en fue la su primera versión escena de sexo. completa. Eran tan largas, Y tan varias largas y tan veces. 3 veces desagradables. ya. Lo que pasa es En que No, privado. yo la vi en la doble velocidad, yo no me la aguanté. Ah, sí, yo también hice eso. No, no, no. Yo también la Eran vi en tan doble velocidad. lentos los diálogos. Dije, cuando menos 1.5, a ver si con eso sí, se avanzamos, apreció un sí. poquito. Para Y perder además que a menos Johnny tiempo parecía que en... le, perdón, a Johnny parecía que le estorbara la luz todo el tiempo, era así. Sí. Sí, era para perder menos tiempo en la vida, uno adelanta la película. Y hay una última cosa que para mí cierra todo ese arco de la misoginia y es el final cuando Johnny se suicida y llegan Mark y Lisa a donde él.
y llegan llorando, muy angustiados. Y Lisa, Arrepentidos. muy arrepentidos, y Lisa en ese Sí, sí. momento se voltea y dice lo más insensible del mundo es, bueno, lo perdí a él, pero no te voy a perder a ti, Mark, ¿cierto? Y Mark se voltea y le dice, no, y le dice, pues, prostituta, y no sé qué, le dice de todo, él asumiendo una posición de Hija de superioridad pu. moral. Como si el tipo no hubiera estado implicado también en la infidelidad. O sea, todo el Exactamente, tiempo como que la mujer lo arrastró, lo obligó, lo forzó sí, y él se hacía como de rogar, ¿cierto? Ay, no, 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 no Ay, soy hagamos su mejor esto. amigo, soy su mejor Pues amigo. sí, es mi No, mejor amigo y piénsalo rápido. empelotándose, sí, ¿cierto? total, Es mi mejor amigo y buscándola y yendo a la casa. Es mi mejor o sea, lo que el tipo decía y lo que el tipo hacía no había ninguna, ajá, ¿cierto? Importancia. Relación. No era consecuente. sí, Se me Entonces lo figuró mismo pasa al ahorita, final. se me figuró ahorita a Rafa, como dice, no, no, no la voy a volver a ver. Bueno, otra vez. Sí. no, pero sí, sí, esta película sí me Hi, generó Lisa. una fascinación muy particular de ir a Sí, investigar, ir a saber más, verme los trailers honestos de esta película, ver todos ¿cómo es? Hay un canal que se llama Los Pecados del Cine y es ver todo lo que estuvo mal en una película y con esta película, o sea, ellos normalmente analizan una película y dicen, bueno, estuvo mal esto, 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 y hacen el conteo de pecados. Con esta No, película hicieron todo lo contrario. ¿Qué fue lo que estuvo bien en esta película? la película es un pecado. Sí, Sí, es un Toda pecado la que esta película película es capital. un pecado. exista. Es un pecado capital. Sí, sí. Entonces, vean, a los 30 minutos de la película, esto ya tomé nota también, a los 30 minutos de la película habían pasado 4 escenas de sexo. Él Y tenía, espantosas y todas. espantosas, espantosas. y duran Innecesarias. muchísimo. Sí, sí, sí. El traficante me parece que es el mejor actor, pero es una escena de nuevo que no lleva a nada, no establece nada. Totalmente Entonces, inconclusa. hay un análisis que a mí me gustó mucho. Dicen, después de la segunda escena de sexo, nada de lo que ocurre desde ahí hasta la fiesta, nada tiene ningún efecto sobre la trama. Ujú. O sea, pasa Así más es. o menos La una escena, hora completamente inconsecuente. la escena Correcto. del narcotraficante es la única que tiene un sentido, que es dotarlo de una pistola. Es lo único. Sí, Ve, sí. O sea, él de sí, ahí sacó la pistola, porque es la misma pistola con la que lo están sí, sí. amenazando al Denny, Y ¿no? la tenía en una cajita bonita Sí, y sí, todo. Ay, claro. pero yo me Sí. reí mucho cuando Ay, empezó sí, a sí. sacar esa cajita No, el y tratando de vestido. ponerle como dramatismo. Sí, Abre la sí. Ay, el cajita. vestido, El ¡ah! Y se vestido. pasa. Sí, 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 Cuando sí. empieza a frotarse con el vestido. El Como, vestido, ay, ay. ah, como ya ese A vestido hay que desgarrarlo. quemarlo, hay que quemar ese Yo me vestido ya. reí mucho con esa escena. Sí, la escena Y del entonces suicidio. lo más frondio, pues lo más malo, es que en plena escena de que se va a matar empieza a recordar esas escenas tan horribles. Le vuelven a la mente todos los momentos vividos con Lisa, Sí, que supuestamente eran grandes momentos. Y uno decía, uy, no, esto fue lo mejor que vivió con esa mujer, ¿cómo sería lo peor? sí. No, Ah, terrible. bueno, y una cosa que les quería contar, esta escena donde él hace ese grito que me estás Ah, destrozando, sí. Lisa, esa You rip, escena, ¿cómo es? you're tearing me apart, Tearing me Lisa. apart. Pero yo nunca he podido ver a alguien que lo imite como lo hace de mal. No. Nunca he podido ver a alguien que sea capaz de Sí, imitarlo así. eso mismo pensé yo. Con muchas cosas que él hacía, yo dije, bueno, James Franco es un gran actor, hizo un gran trabajo, pero no logró ser tan malo No, como este tipo. no lo logró. No pudo, en ninguna. Es un gran Cuando él dice, actor. no, no la golpeé, no, y tira por ahí al agua, tampoco lo hace No, tan mal como este. sí, no, no. Y James Franco sí le agarra el caminadito, el pelito y todo eso, La pero risa. no alcanza a ser tan mal actor, esforzándose, pues un buen actor por hacer de malo, no lo logra. Sí. Ahora, esa escena de me estás destrozando, you're tearing me apart, él estaba imitando a Marlon Brando en otra película. Era una película, él copió Ah, esa escena un, literalmente de Marlon Brando ¿cómo es? Un pensando tranvía llamado en un Deseo. tranvía llamado Deseo. Él había hecho esa escena ¡Stella! tan Stella y él trató de imitarlo pensando que como a Marlon Brando le había funcionado tan bien la escena, entonces él también la iba a hacer. Ah, se iba Y a esta convertir también en un... que se ha convertido en un meme. Esta escena en este Y momento totalmente. ya le hicieron la adaptación con esta serie de The Witcher y muestran a Henry Cavill así caracterizado, gritando, me estás destrozando, Yennefer. Entonces, esta construcción de la psicología de los personajes aquí es
básicamente incomprensible, es Nula. nula, aquí no hay construcción de nada. Y bueno, me reí mucho con Mike con la anécdota de la ropa interior. Sí. Sé Cuando, cuál, sí, 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 de acuerdo. y me reí mucho con esa, la abuela, cuando, pues la abuela, la mamá de Lisa, cuando empieza a nombrar la trama, cuando empieza a hablar de los huecos de la trama. Eso me pareció muy, muy gracioso. No entendí por qué a Tommy Wiseau toda la ropa que se puso le queda grande. Ay, sí, hasta los trajes. Todo le quedaba grande. Entonces, eso me pareció muy gracioso. También vi pues lo de Peter. Peter se fue de la producción en un momento y reemplazaron con este otro personaje que salió de la nada, que en los créditos lo pusieron como Steve, pero que no tenía pues no había líneas escritas para él. Entonces sí me pareció muy gracioso. Y otra escena que me hizo reír mucho fue cuando empiezan a llegar uno por uno a la casa, todos tocan la puerta y van llegando uno por uno vestidos de frac. Y dice uno, o sea, si venían todos juntos, ¿por qué no tocaron la puerta juntos? Pues no, Sí, sí. Sí. ¿cierto? Pero Sí, bueno, y como por qué tenían que llegar todos de frac, pues, sí, en ese momento. Además Yo de que pienso todos que les quedaban grandes el traje. son líneas como improvisadas, pienso yo que quedaron. sí, Son como, pues yo no creo que este señor haya escrito eso en el guión, porque el guión es tan absurdo que esas cosas así, esos campanazos como de sentido común, parecen como que los mismos actores dijeran, oíste, pero ¿por qué no entramos todos juntos? Mira, ¿Cierto? aunque Sí. sí, fuera, no queremos darle crédito a Tommy Wiseau por haber hecho eso. No, pero es no, que, o sea, tras ver esa película, tú te das cuenta que realmente no es una persona que se haya sentado a quemar una neuronita escribiendo, no. Que haya hecho cosas intencionales, que, o sea, realmente eso es una mente errática que construye una obra pues absolutamente errática pues y un mundo interior realmente pues siniestro. O sea, yo pienso que muchas cosas de las que uno produce reflejan pues la clase de persona que uno es. Pues sí. eso se ve mucho en el arte. A Y mí, por ejemplo, cuando cada director tiene como, lo que hemos dicho tantas veces, cada director tiene como su sello, tiene como mm, su, eh, Ok. construye su mundo, ¿cierto? Expresa eh, su visión de las cosas. En este caso, pues imagínate, uno producir esos diálogos ujú. y uno diseñar esas escenas, pues me parece una cosa No, terrible. y estar Ah, convencido de que vamos a son ver qué dice buenos. Carlos. Sí, o sea, yo tengo Sí, muchas preguntas, muchas preguntas. ¿Qué hago con mi vida después de ver The Room? Carlos, ¿qué hago con mi vida después las de ver The Room? lecciones de vida. ¿Cómo superarlo? Aparte de no ver esta película, ¿qué lección podemos aprender? Bueno, a ver, primero yo quiero arrancar, quiero mencionar un comentario de nuestro querido Alberto Samuner, que nos dice que qué bueno que nos fuimos al fondo del barril de las películas, porque también de eso se aprende. Hace un ratito estabas comentando acerca de los pecados, el sitio de los pecados de las películas. A mí me llevó a conocer que esta película, me llevó a conocer que existe algo llamado los premios Golden Raspberry, Mm, o que también les llaman popularmente como los Racies o los anti-Óscares. Me sonó algo así como los premios Darwin o Mil Maneras de Morir. Y bueno, pues obviamente algo nos tiene que dejar de bueno, ¿no? Sobre todo siendo clasificada como la peor película de la historia, o una de las peores, pues vamos a ver qué le podemos aprender, ¿no? Y entonces quiero reflexionar sobre dos perspectivas. La primera, obviamente, del lado de la película y su producción, que es cuando se escribe un libro, y porque nosotros somos escritores, ok, el libro pues lo escribe el autor o los autores en un dado caso, pero para que se genere masivamente, hay de dos. O se genera a través de una casa editorial, como podría ser, por ejemplo, Grupo Planeta, o bien en un modo de autopublicación. De cualquier manera es, ¿quién le apuesta a un proyecto? Si, digamos, si lo haces en forma autopublicación, en forma autónoma, con tus propios recursos, bueno, pues es lo que hizo exactamente el Tommy Whistle, ¿no? Como sea, uno le tiene que avisar a los medios, a los promotores, le avisas a los críticos y así. Y bueno, en este claramente es un caso de autopublicación porque nadie le quiso entrar a un proyecto así de malo, ¿no? ¿Quién le habría apostado a un proyecto así de malo? Entendiendo el guión, entendiendo la trama, entendiendo
todo lo que ya comentamos de armar el mundo, me cae que nadie le podía entrar. Carlos, te Pero cuento algo sobre eso, ¿sabes? Hay una anécdota que contó también Greg Sestero, el actor, diciendo que Tommy le mandó esta película a Paramount Pictures. Paramount Pictures decían que más o menos se demoraba 2 semanas en dar respuesta, pero aquí le dieron la respuesta en 24 horas. Le dijeron, por favor, llévese esto acá naranjas. y nunca lo vuelva a traer. Sí, sí, claro. Bueno, en esta otra tenor, comentábamos en un grupo hace unos días de un autor llamado John Kennedy Toole, un libro llamado La conjura de los necios. En este caso platicamos que este personaje no encontró quien le publicara su novela y acabó suicidándose, dejando una nota en la que había escrito: cuando un genio aparece en el mundo, todos los necios se vuelven en contra de él. Y bueno, pues tras ello, tras su suicidio, su madre fue quien se encargó de publicar su novela. A mí digo, qué bueno que el Tommy Wiseau no se suicidó, pero pues a fin de cuentas, la historia habla tal cual del suicidio. Y entonces voy a hablar al siguiente tema. Por favor, estamos en el siglo XXI. Nadie se muere por desamor. El suicidio debería ser así que como que la última opción, pero para mucha gente es una opción y a veces la alternativa. Y aquí una reflexión importante es, cuando hay un suicidio, toda la gente se pregunta ¿por qué? Y yo tengo una teoría de por qué la gente no puede resolver sus problemas y por qué la gente se suicida. Olga preguntaba también, platicando con Olga hace rato, mi respuesta a por qué la gente se suicida es la falta de creatividad. Y yo creo que la raíz de ello es porque no sabemos plantear preguntas y menos las preguntas correctas. El caso es que cuando planteamos buenas preguntas, nos empieza a girar la cabeza, nos empieza a aflorar la imaginación y entonces empezamos a tener realmente un sentido de creatividad. A mí hay algo que me gusta hacerle a mis proveedores. Recibo gente desde hace muchos años de distintas áreas, trabajo en el mundo de la tecnología, me presentan gente de hardware, de software, de servicios. Entonces he recibido pues muchas presentaciones de productos y todos por supuesto, no, mira, esto es de lo mejor y aquí te traigo todos mis casos de éxito. Y cuando viene la hora de las preguntas, hay una que siempre los hace, no quiero utilizar el término cagarse, pero siempre los hace Temblar. deshacerse. Chip, 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 chip. ¿Cuáles son tus fracasos? Platícame cuáles son tus fracasos y quién los ha tenido y cómo han salido de ellos. Siempre los desbalancea. Y entonces la gran pregunta es, ok, si algo se puede hacer bien, ¿cómo le hacemos para que salga bien? Tuve un jefe que me enseñó que fue yo creo que de mi peor jefe, igual, el peor de los jefes, ¿no? Pero algo se le aprende. Entonces me enseñó a cómo no se deben hacer las cosas. Claro, nadie sabe haciendo saber las cosas, pero lo que sí sabemos es que la vida pues, se trata de ensayo y error, y si realmente quieres algo, pues hay que entrarle al éxito, entendiendo que primero que nada vas a fracasar. Y entonces también hay que entender otra reflexión que quiero hacer. Éxito y fracaso. A veces uno se define a raíz del otro. Es una teoría de Einstein. Y por ejemplo, la noche se define como ausencia de luz de día. El bien se define como la ausencia de mal y viceversa. El blanco se define como la ausencia de negro. Entonces, ¿cómo podemos decir que algo está bien hecho o que algo está mal hecho, o que algo va a funcionar o que algo no va a funcionar? En este caso, claramente, pues es la peor de las películas, ¿ok? Pero entonces, ¿cómo le hacemos para hacer algo que realmente funcione? No sé si han visto, por ejemplo, La Casa de Papel o The Game of Thrones. Son series que a mí me parecen buenísimas. Y no porque los diga yo, también hay la crítica que les habla muy bien de todas estas cosas. Han hecho creatividad, han hecho imaginación, han disparado la curiosidad de los televidentes o de los lectores, en el caso de los libros. Y aquí la clave es, le cambian la jugada de lo que viene. ¿Con qué? Con creatividad. Entonces, para mí la clave justamente está en la creatividad. Quiero comentarles que leí un libro hace algún tiempo de Scott Adams, el creador de Dilbert, no sé si ubican el Dilbert de las caricaturas tecnológicas. Y bueno, el libro se llama
cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar. La pregunta o la esencia del libro es, ¿qué has aprendido de tus fracasos? Se lo dejo al lector o a nuestros escuchas. ¿Qué es lo que están aprendiendo de sus fracasos? ¿Qué fracasos han tenido que realmente les lleve a un aprendizaje, ¿no? Cuando hablamos de un proyecto, ok, ¿cómo le haces para entrarle a un proyecto de entrada a una producción como la que acabamos de ver? Pues alguien tiene que ver cómo le hacemos para no fracasar. Y de los que ya participaron en esto, que han fracasado, ok, ¿qué han aprendido de sus fracasos, muchachos? Siempre que se va a entrar a un proyecto, obviamente se hace un estudio de viabilidad, un estudio de factibilidad, y sobre eso, pues te haces la gran pregunta, ¿cuáles son los factores principales para que esto realmente funcione, ¿no? Para que le podamos entrar al proyecto y para que pues, sea un éxito, que no sea un fracaso. ¿Qué es entonces? Y esto lo quiero dejar como pregunta para ustedes, muchachos. ¿Qué es lo que hace que le entres a un proyecto? Para tener éxito, primero que nada, hay que estar dispuestos a fracasar. ¿Quieres entrar en un proyecto? No te preguntes ni cómo iniciar ni nada, solo hazlo. Ejemplo, vas a arrancar un negocio. Primero lo que nada, lo que se necesita para un negocio es tener huevos, arrancarle, entrarle. Nadie sabe cómo hacerlo, pero pues lo quieres hacer, arráncate, échale coco, échale iniciativa, échale imaginación, échale creatividad. Y aquí hay otro factor bien importante, que es la decisión. ¿Qué significa decidir? Bueno, para mí, decidir significa decretar mediante una sentencia verbal o escrita lo que va a suceder o lo que debería respetarse de aquí en adelante. Y decidir justamente seleccionar entre una o más opciones y tomar la decisión de que va a ser así. Hay personas que son resueltas y dicen, yo lo voy a hacer así. Y me queda claro que Tommy, como no encontró nadie que le publicara su obra, arrancó y dijo, sale, yo soy el quien toma la decisión y lo voy a hacer así. Pero entonces, ¿qué pasaría? Pregunta para nuestros queridos escuchas. ¿Qué pasaría si ustedes actuaran con más decisión? ¿Cómo podrían acrecentar su propio poder de decisión? ¿Qué necesitan para acrecentar, para hacer, para tomar sus propias decisiones? Hasta aquí dejo esta sección y, y a lo mejor vale la pena que nos vayamos a qué le cambiamos en la película, porque también de eso hay muchísimo que pensarle y arreglar. Bueno, yo quisiera decir lo que yo aprendí, mi lección de vida. ¿Qué enseñanza me deja esta película tan mala? Si me lo permiten, compañeros. Por supuesto. Adelante. Yo pienso que hay dos cosas muy importantes cuando uno quiere hacer arte. Primero, saber escuchar. Yo pienso que a todos nos ha pasado que nos hagan una crítica. A todos nos ha pasado, pues, aparte de la mamá y la novia o la mamá y la esposa, que dicen que todo lo que uno hace es muy bonito y está muy bien, no falta el amigo que le diga a uno, oíste este cuento que escribiste, esto como que no me pareció, este personaje no me convenció. Y no hay que hacer lo que hizo Tommy, o sea, no hay que enojarse, no hay Esperar que por decir es tiempo. que me estás cambiando mi estilo, es que tú no entiendes porque no, cierto, no eres una mente genial, hay que escuchar. Hay ocasiones en las que una editora hace correcciones, sugiere cambios y bueno, esto lo digo desde mi experiencia yo trabajé poquito en edición, pero trabajé. Hubo una época en la que participé en un comité editorial y había personas que no aceptaban los cambios que exigía la editorial y preferían no publicar. No sé si han pasado por un proceso de esos. Hay ocasiones en las que el lector de la editorial señala inclusive párrafos enteros y dice, ¿por qué no lo quitas? O te menciona un personaje que te dice, este personaje no funciona por esto y esto, o este diálogo sobra. Entonces yo pienso que no hay que ser Tommy, hay que escuchar, porque él no escuchó personas que tenían más experiencia, no escuchó personas que tenían unos conocimientos técnicos y de otra índole que él no poseía. Entonces, esa arrogancia se paga caro. Esa arrogancia se paga con lo que
el mismo Tommy tuvo que sufrir la burla, ¿cierto? El ridículo, el fracaso del que hablabas, Carlos. Uno tiene que tener humildad y no creerse pues el nuevo Shakespeare, que vinimos a revolucionar la lengua española con nuestros libros, que somos los más originales del mundo, porque pues no es el caso. Y los editores son personas dedicadas a leer libros con una visión pues de, ¿cierto? De lector, Y con una y ven experiencia, ¿no? cosas que nosotros no vemos porque estamos cegados por nuestro ego muchas veces. Mm. Y bueno, esa es la enseñanza de vida que me deja por una parte. Y por la otra, que hay que prestar atención a esa construcción de mundo, a lo que estamos ofreciendo, a lo que le estamos entregando también a quien aprecia nuestra obra. Tommy tampoco se paró 2 segundos a pensar en eso. O sea, cuando la gente conozca mi historia, ¿qué es lo que va a pensar de mí? ¿Cierto? ¿Qué es lo que yo tengo para ofrecerle a una persona? ¿Le voy a hacer perder hora? ¿Cuánto tiempo, Rafa, es el que sabe? Por Una ahí hora 39. 39, sí. Esta persona va a apartar 1 hora, 39 minutos de su vida. ¿Qué le voy a dar? ¿Qué le voy a dejar? Y mire que todos nos sentimos estafados y robados después de eso. Entonces habría que prestar atención para no hacerle perder a una persona minutos o horas valiosas con lo que le vamos a dar. Tenemos que ofrecer algo que valga la pena. Y yo pienso que lo más bonito o una de las cosas que me causa y me causaría más satisfacción a mí como escritora es que una persona dijera, este libro definitivamente después de haberlo leído, o sea, me replanteé tantas cosas, revisé tantas cosas en mí, Mm. el mundo no se veía igual después de leerlo. A mí personalmente como lectora me ha pasado. El libro Corazón del Mundo de Amises, pues lo leí siendo niña o sea, ese libro cambió mi vida. Por ese libro yo soy escritora. Súper. Eh, Retrato del artista adolescente fue otro que me tocó muy íntimamente. Las cenizas de Ángela, yo lloré. Y bueno, y aprecia uno tanto a sus padres. O sea, después de leer las cenizas de Ángela, yo quería ir a darle picos a mi papá y a mi mamá. Bueno, y bueno, y aprecia uno la niñez que le tocó vivir. En fin, son libros que le dan a uno cosas y uno queda tan agradecido. Lo contrario de lo que le genera a uno esta peliculita. Uno se siente robado, estafado, maltratado, pervertido, ¿cierto? Mm. Es una cosa fatal. Esa es mi enseñanza de vida en la noche de hoy. Con lo que yo me quedo tiene mucho que ver con esto y es, bueno, hay algo que yo le respeto mucho a Tommy Wiseau, es, es esa persistencia que mostró en todo ese proceso. Se la jugó por su visión. El problema es que su visión estaba muy mal informada. Le faltó esa humildad de escuchar a los demás que le podían dar una opinión informada. Entonces pienso que a mí me queda mucho la idea de sé tú mismo, pero prepárate de manera que puedas ser la mejor versión de ti mismo que puedes ser. Trabaja tanto que cuando estés ofreciendo algo sea lo mejor que puede ser. Tal vez una de las experiencias que a mí más me ha marcado de una reacción de alguien a algo que yo he escrito fue por una canción que escribí yo hace muchos años, una canción de amor, una canción romántica que escribí al quinto aniversario de mi matrimonio. Y esa es una canción, una obra para coro, una obra a capela, y en algún momento un coro de aquí de Medellín montó esta obra y al parecer a uno de los cantantes le llegó al corazón tanto esa obra que decidió tatuarse la partitura de esa obra en su brazo. Y para mí eso fue un evento increíble. A mí me pareció increíble que algo que yo había escrito pudiera haberse conectado con alguien que no tenía para nada el contexto en el que yo escribí esa canción, pero que hubiera encontrado una forma de conectarse con mi arte tan cercana que decidió que ese arte que yo creé fuera parte de su cuerpo. Eso fue para mí una cosa increíble y me encantó que fue el resultado de un trabajo bien pensado, una obra que estaba llena de sensibilidad, pero al mismo tiempo había sido trabajada como a nivel conceptual de manera que se pudiera ofrecer algo bonito. Es una obra para coro que se llama Cuando miro tus ojos, es un pasillo, es un ritmo colombiano y y ha sido una obra que ha tenido un impacto lindo entre la gente que la ha escuchado. Entonces, es algo que a mí me llenó muchísimo. Y es también al mismo tiempo como el reto de, bueno, ahora lo que vas a crearlo pensando en que hay una audiencia que lo va a escuchar, una audiencia que lo va a leer,
estoy escribiendo un libro, es un libro que alguien va a leer y que tengo que asegurarme que eso que le estoy ofreciendo sea entretenido, interesante, lo haga reflexionar, que lo ponga a pensar, que lo ponga a sufrir. O sea, estoy escribiendo una novela negra, entonces esa novela negra tiene que llenarlo de intriga, tiene que llenarlo de suspenso, tiene que sentir dolor cuando a algún personaje le pase algo. Y esa es la idea, es darle a esa persona que lo va a recibir algo que sea realmente significativo. Entonces, ser la mejor versión de ti mismo y sé tú mismo, pero siempre buscando ser la mejor versión posible. ¿Les parece si pasamos ya a lo que habríamos hecho mejor? Sí, seguro. Sí, claro. Yo voy a salir de la mía muy rápido. Yo pienso que yo lo habría hecho mejor, sí. Con una sola cosa se arregla todo. Quemar el guión. Uy, sufrió un accidente, se quemó el guión. Vamos al siguiente proyecto. Tommy, usted puede ser el productor. Pongamos esa platica en un proyecto mejor. Y con eso arreglamos esta película. Pues con eso, por lo menos la experiencia para todos nosotros se arregla. No hubiéramos perdido esas 2 horas de nuestra vida en esta película. Sí, yo lo habría hecho mejor contratando un equipo que sí sabe y dejándolos que hagan su trabajo, porque claramente eso es un desastre porque su productor principal, protagonista, director, etc., no dejó que nadie hiciera su trabajo, simplemente quiso hacer el trabajo de todos. Ahí viene la parte del ego, o sea, él hizo una película para sí mismo, entonces, si yo voy a hacer una película mínimo, debo asesorarme de quienes sí saben. Yo pienso que las soluciones que están dando ustedes son muy acertadas, especialmente la de Rafa. Pero analizando lo que yo hubiera hecho mejor, si yo fuera la directora, pues yo creo que mejoraría mucho porque Tommy como director es absolutamente, bueno, no digamos una palabra fea. Lo que yo Salomónico. hubiera hecho sería como historias cortas, o sea, hubiera agarrado como la historia de cada cual, como un capítulo, ay, ¿cómo se llamaba esta serie? Ya se me olvidó. Y todo el día estuve pensando en esa serie. Había una serie donde había un capítulo acerca de un tema y mostraban varias historias cortas sobre el tema. Entonces, la historia de Tommy es tan cortica y tan irrelevante que la hubiera vuelto como una historia chiquitica dentro de una serie de historias. eh, Eso habría hecho yo como directora, porque es que mira, si hacemos el proceso riguroso de edición del que hablaba Rafa, de la película no queda media hora. O sea, realmente si le cortamos las escenas de amor horrorosas, las cosas incoherentes como la grabadora, Los eh, balones. la conversación del cáncer que no va para ninguna parte, póngase a pensar cuánto queda, unos minutos. Entonces, ¿qué habría hecho yo? Hubiera dicho, a ver, Mark, contemos la historia suya, ¿cierto? Hay una mujer acosándome, yo no sé qué hacer, mostremos como su versión de la situación, cómo usted la resolvió, de pronto tiene otra amiguita por ahí que le gusta más, entonces mostremos otra historiecita y a ver, Denny, con sus problemas psicológicos, ¿cierto? ¿Cierto? Boyerismo. Yendo al Uy, psiquiatra y tomándose la y droga si el y traficante hubiera matado a Denny, yo creo que hubiera sido mejor. eso, y el traficante, vea, me bajaron de arma, yo el maloso y me quedé sin arma y en fin, ya qué voy a hacer, cómo voy a traficar y me toca ir a partirle las piernas a algunos, en fin, eso hubiera hecho yo como directora para justificar pues la producción porque realmente la historia de Tommy es absolutamente irrelevante y se cuenta en una cuestión como de 5 minutos, yo creo. Es que la Se hace mejor muy, parte es cuando muy se movie, ¿no? vuela la cabeza. Sí, Sí, cuando se acaba. sí. Ah, no, esperen, no hemos hablado de una cosa y es cuando lo encuentran a él muerto en una Ay, piscina de su sangre y dicen, despierta, Johnny, despierta. Ay, sí. Está muerto. Está muerto. Obi. ¿Qué Ellos quieres? son muy malos actores. O sea, yo como directora me pongo a pensar, yo lo habría hecho mejor. Bueno, yo estoy dirigiendo esa película y tengo esos pésimos actores. Es muy difícil porque esa escena está, toda está muy mal actuada, pero esa escena de la muerte de Johnny, de todos llegando a verlo muerto, me parece que es de las más mal actuadas. Todos estuvieron fatales. Mark, que es el más regularcito, estuvo pésimo. Es que esa Todos escena no tiene estuvieron muy mal. sentido. Porque llega Dennis, que es súper conmovido, entonces los echa y ellos no se van, sino que se quedan mirando. Y entonces luego Lisa abraza a Denny, como que Sí, porque tratan de mostrar como un arrepentimiento, pero la actuación es tan mala.
uno está sufriendo, bueno, que se acabe ya. Yo pensé que la disparada se acababa. Yo estaba muy ansiosa de que se matara y entendía a la gente que en el teatro gritaba, do it, hazlo, 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 mátate ya a ver si nos vamos para la casa, porque yo quería ya que se acabara. Y cuando eso seguía y seguía, ay, no, háblame, ay, yo decía, esto no se va a acabar nunca, no puede ser. Sí, la mejor parte de la película es cuando se acaba, Sí. Yo Sí. sin lugar a dudas. les quiero recomendar un video que está en YouTube, porque The Room ha dado para 1000 parodias, pero hay una parodia en particular que a mí me encanta, es una edición que hicieron poniendo a Tommy Wiseau en su papel de Johnny y lo meten en la película de Star Wars. Porque él todo el tiempo le está hablando a Mark y Mark Hamill es el actor que hace de Luke Skywalker. Entonces lo insertan dentro de la película como hablándole a Luke, hablándole a Leia. Recomendadísimo ese video, yo me reí muchísimo. Carlos, ¿qué hubieras hecho mejor en esta película? Bueno, yo quiero comentar, estoy totalmente de acuerdo a quemar el guión, sin duda alguna. Pero bueno, a mí me ha tocado estar y vivir un ratito en San Francisco. Yo habría puesto los escenarios más importantes de San Francisco, tres esenciales. El Fisherman's Wharf, que es el puesto donde uno se come una sopita, viene en un panecito, es una clam chowder, una sopa de almeja que, híjole, es una delicia, al menos que hubieran puesto esa escena, oye. Segundo, Girardelli Square, que es la plaza de chocolate, ¿no? Es un cuadrito, entonces, híjole, de verdad, el chocolate de Girardelli, pues es obviamente uno de los landmarks de San Francisco. Y hay una calle que se llama Lombard Street, es una calle de serpentinas que va en bajada y que si la ves hacia el fondo se ve Alcatraz. Bueno, al menos hubieran sacado esos spots. En su defecto, sacan una calle principal que se llama Market Street, que es por donde pasa el trolley. El trolley justamente es el carrito que pues va cruzando la ciudad de San Francisco, ¿no? Y ahí se ve específicamente Disney Store. Yo no sé si hubo algún tipo de patrocinio o alguien le aportó una lanita ahí, pero pues la verdad es que es lo único que sacan. Esa calle está llena de marcas, pues, pudieron haber aprovechado para buscar algún tipo de patrocinio por ahí, a lo mejor hasta lo buscaron y nadie les quiso patrocinar nada de eso. Adicional a este comentario de los landmarks de San Francisco, híjole, la música, no pudieron encontrar peor música para esto, de verdad fue desesperante y ponerla además en las escenas de disque sexo, híjole, de verdad, para mí fue tan mala la película que no la volvería a ver, pero cabe resaltar que la vimos, que estamos hablando, que le sacamos mucho aprendizaje y algo que platicábamos offline. Resulta que se le invirtieron $6 millones a esta película, de los cuales teóricamente se recuperaron nada más 5 millones, o sea, hubo un déficit por ahí de 1 millón. Pero comentaba Rafa, a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, nuestro querido Tommy Wiseau ha hecho un dineral, una cantidad de plata brutal a raíz de esta película. Entonces, pues no debe haber sido tan mala película, ¿verdad? Tan no es así, que nos dio mucho para platicar, mucho para aprender, mucho para reflexionar acerca de ella. Una pésima actuación, un pésimo guión, pésima filmación, pésimo todo, ¿no? Ni para película porno sirve de plano. Sí, de plano. Pero bueno, al menos nos dio para reflexionar muchas cosas y eso es con lo que yo me quedo de esta película, ¿no? Ay, Le disculpa. cambio todo, claro, claro. Con lo que dices, Carlos, me haces pensar en algo y es cuáles son tus objetivos con tu trabajo. Él quería ser famoso, lo logró. Mm. Uh -huh, uh -huh, Él quería hacer una película, lo logró. uh -huh. Quería ser el protagonista, lo logró. O sea, de pronto para los objetivos que él se había trazado en la vida, es posible que esté muy satisfecho y muy feliz con su trabajo porque logró lo que él quería. Es posible que nunca haya contemplado ser el mejor actor de Hollywood, sino simplemente ser famoso. Y bueno, Sí, famoso sí. logró ser. Mm. Ponernos a Y hablar y además, ponernos a ver ese bodrio a muchos y mira, parodias y sí, memes, de todo. O sea, sí, de pronto todo el mundo tiene una visión diferente, o sea, en el sentido de que tiene unos objetivos distintos con el trabajo que está realizando y de pronto lo que para una persona es un fracaso, para otro es un éxito. Él logró sus y a lo objetivos, pues mejor, famoso es. ¿sabes qué? A lo mejor le salió un objetivo adicional,
evitó suicidarse en la vida real. Sí, quién sabe si él había estado contemplándolo. No, no, ¿Se no, iba a estoy matar? seguro que sí. Yo estoy seguro que sí. Después de que nadie quiso publicar su película, por supuesto que ese cuate pensó en suicidarse. Entonces, a lo mejor hasta evitó suicidarse en la vida real. Sí. Eso me parece muy triste. Yo cuando supe del caso de este escritor que se suicidó, yo decía, pues qué tristeza tan grande, ¿no? Pues que una Un, obra, un libro, uno lo valore tanto como la vida de uno. O sea, yo no sé, yo me parece que mi vida vale mucho más Sí. que cualquier cosa que pudiera escribir, que la opinión de un editor o de 10 editores o de 15 editores. Hoy estaba investigando para un post que pienso hacer en Instagram y encontré un caso maravilloso de un escritor que tuvo 15 rechazos antes de lograr que le publicaran su novela. Y cuando la publicó, le dedicó la novela a los 15 editores que lo rechazaron. Y la dedicatoria no, dice, bueno. la dedicatoria que le hizo, le dedico a las editoriales, los nombres forman como una cruz, como si fuera una tumbita. Ujú, Y al final, no, gracias. O sea, les hizo como se desquitó. ujú. Buenísimo. De Sí. hecho, un caso similar es el de J.K. Rowling, ¿no? Que la Ujú. rechazaron, por ahí se dice 12, 10, 20, las veces que hayan sido. Alguien no creía en ella ni en su novela de Harry Potter, hasta que de repente alguien creyó en ella, y bueno, ya sabemos el resultado de lo que Es fue que la Harry Potter. mayoría fueron muy rechazados. Y Sí. yo mencionaba la vez pasada que Jorge Luis Borges, que para mí es Ujú, uno de ujú, los mejores escritores latinoamericanos, si no, pues para mí es grandísimo, tuvo que autopublicar ujú. porque nadie inicialmente le quería, o sea, realmente para un argentino, para la época eran cuentos raros. El tipo estaba hablando por allá de la Aleph, el libro de arena, unas cosas rarísimas que pues las editoriales seguramente se espantaban con eso, porque veníamos de costumbrismo, de unas cosas pues Sí. nada que ver con Borges. Y Ujú. él llegó con su literatura así medio fantástica y le tocó autopublicar. Y ya después cuando eso tuvo una buena acogida, cuando se consiguió una cantidad de lectores, ahí sí MC le dijo, venga para acá, Mm. trabajemos y todo eso. Ujú. Entonces sí, yo pienso que no hay que matarse por eso y me parece muy triste el caso de ese escritor JFK, Tool, que, perdón, JFK, JF Tool. Ujú. Yo, que JK Tool. yo sobre esto que diría, hace poquito alguien me dijo, no, qué tan rico que pudiera ser el próximo Stephen King. Y yo pensé, pues Stephen King es un autor que forjó su carrera de una manera muy particular, que escribe 1500 palabras al día, que se levanta de la silla y salen 3 libros, ¿cierto? Y yo, con respecto, por ejemplo, a lo que pasa aquí con Tommy Wiseau, que quería ser el próximo James Dean, yo creo que finalmente el objetivo no puede ser, sí, ser el próximo Stephen King. Yo creo que no quiero ser el próximo Stephen King, sino el primer Rafa Miranda. Y si nosotros entendemos como eso desde la identidad del escritor, de yo que tengo para contar, asegurarme que sea lo mejor que puede ser, eh, hay en ese sentido un camino mucho más interesante que tratar de ser el próximo tal. Mm. Que es sí, justo lo que comentaba Olga. ¿Qué objetivos tienes, no? Sí, ajá. Si hay Ujú, una persona que quiere ser el próximo Stephen King y por ahí él lee una reseña donde dicen, este es el nuevo Stephen King, imagínate, se va a sentir realizado, ¿verdad? ujú, sí, sí, sí. Cada cual tiene como su perspectiva, pero yo pienso pues que en el arte siempre uno debería ofrecer algo. O sea, la persona, uno cuando ve una buena película, lee un buen libro, uno se siente agradecido. Mm. Y siempre el agradecimiento viene de eso, me dieron algo, o sea, esto me aportó, esto me enriqueció, esto fue una experiencia cuando menos que agradable, inspire a otros, significativa. ¿no? Cuando Sí, menos que ayude e inspire a otros. Sí, Ujú, por supuesto. Eso ya es una gran ayuda. sí, o les de un viaje, esa es otra cosa, hay historias que sencillamente te llevan en un viaje, se roban tus sentidos, se roban tu imaginación y te llevan a unos lugares increíbles. Y puede que no ujú, tengas ninguna enseñanza como tal. Digamos que hay una cosa que a mí siempre me ha molestado mucho, por ejemplo, de las crónicas de Narnia en particular y de historias como esas. En esas historias en que la intención es dar un mensaje, muchas veces se pierde el propósito de contar la historia. Entonces, cuando mi historia, como la de Narnia, que C.S. Lewis contaba, que él decía que a él le parecía que la fantasía era contar mentiras con palabras de plata. Entonces,
fantasías, eran mentiras con letras hermosas. Y Tolkien Claro. Tolkien le respondió de una manera muy tajante, le decía, por eso es que tus historias te sienten como mentiras. Entonces, es en ese sentido en el que yo pienso que a veces cuando se intenta dar un mensaje, se puede olvidar cuál es el propósito de la historia, pero cuando se cuenta una buena historia, siempre hay mensajes que se pueden extraer, siempre. Y sencillamente el autor quería llevarme por un viaje y yo en el viaje, así como cuando me voy Aprendí de algo. viaje, hago el camino de Santiago, el viaje mismo me enseña cosas, nadie tiene que estar diciéndome qué tengo que aprender. Yo puedo sacar mis propias enseñanzas de todos estos viajes. No significa que todas las historias que empiezan con un mensaje sean malas, pero sí tengo una predilección por aquellas historias que están bien construidas y yo puedo sacar un montón de cosas de esas historias. Creo que yo he aprendido lecciones de vida las que quieran de un libro como El Señor de los Anillos. Lecciones Sin de duda. vida increíbles del Hobbit, de La Historia Interminable, de algunos libros de Stephen King, de Misery. Son libros que le capturan a uno la imaginación de una manera y te llevan por el sufrimiento, por las vivencias, por las aventuras de un personaje y uno nunca sale igual de un buen libro. Ujú, ujú. Sin duda. ¿Les parece Totalmente. si vamos a nuestras redes? Sí, claro. Empecemos con Olga. Bueno, Olga Chavarría, escritora, en Instagram, en TikTok, en Facebook, mi fanpage en Facebook, mi sitio web olgachavarría.com. Por ahí estoy en Twitter y en LinkedIn, aunque no le presto mucha atención a esas redes, pero básicamente esas son. Super, Carlos, contanos. Bueno, yo estoy como Cabarsal en todos lados, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, TikTok, Pinterest, creo que ya, ¿verdad? Y mi sitio, cabarsal.com. Ok, Ani. Bueno, aún están en construcción, pero las que tengo por el momento son Facebook, como mi nombre, Ana Isabel Miranda Chavarría, y en Instagram estoy como Aranía28, así como suena. Bueno, y a mí, Rafa Miranda, me encuentran en Facebook como Rafa Miranda Escritor. También pueden hacerlo con facebook.com/Miranda Historias. Me encuentran en Instagram como Raf Miranda Mus. Y ya nuestro podcast nos encuentran en Instagram como historias.divan. En nuestra página, que también pueden encontrar todos los links para suscribirse a nuestro podcast, dejarnos una reseña desde la plataforma de podcast que más les guste, desde Spotify, desde Spreaker, desde Amazon, de Audible, de Deezer, ¿cierto? Están un montón de servicios ahí Google en la Podcast. página, lo pueden encontrar en Google Podcasts. Les recomendamos mucho que vayan allá, también conocen un poquito más sobre nosotros, historiasaldivan.com. Y en nuestra página de Facebook también pueden seguirnos en facebook.com/historias.al.divan. No siendo más, nos despedimos. Esperamos que este episodio para ustedes haya sido interesante, más interesante que para nosotros haber visto la película. Los invitamos Más entretenido. a seguirnos en todas nuestras redes y que la semana entrante nos acompañen en nuestro próximo episodio. Un abrazo a todos, feliz noche y hasta la próxima. Déjenos Yo sus me voy ya a mirar el Pinterest de Carlos. Vamos a ver qué tiene ahí. Has Feliz encontrado cosas noche. muy interesantes. Feliz noche a Frases de todos. Vamos a ver. frases Ya me que despertaste influyen. la curiosidad. Eso.